Ok, buenas tardes, bienvenidos a los jueves de Pláticas en Matematiqué. En esta ocasión tenemos a nuestro invitado, el doctor Joel Antúnez García. Él es investigador postdoctoral en el Centro de Nanociencias y Nanotecnología de la UNAM, aquí en Ensenada. El título de su plática es Una visión general del modelado teórico de los materiales cristalinos y nanoestructurados. Bueno, una cuestión interesante, él es nativo de aquí de Ensenada, estudió, bueno, él les va a decir su carrera académica hasta este momento, así es que los dejo con el doctor Joel Antúnez y pues adelante. Muy buenas tardes. Empecé me menciona el doctor que muchos de ustedes vienen del Cebatis 41. Bueno, ahí yo inicié mis estudios en la preparatoria, yo egresé del Cebatis 41. Posteriormente entré a la UABC, estudié la carrera de física, hice la tesis de licenciatura en astronomía. Me iba a España, no llegó la carta de aceptación, me la enviaron, no llegó, me quedé en CICES, estuve en Ciencias de la Tierra, Sismología Teórica, y posteriormente me fui a Monterrey, Autónoma de Nuevo León, a estudiar la carrera de nanotecnología. Prácticamente yo me dedico a modelado de estructuras atómicas, de materiales, a tratar de entender las propiedades. La plática de hoy no es tanto meternos en las cuestiones matemáticas, sino que ustedes tengan una visión de cómo la gente como yo modelamos los materiales desde el punto de vista computacional. ¿Alguno de ustedes conoce lo que se le conoce como la copa de Licurgo? ¿Nadie la conoce? Bueno, pues resulta ser que la copa de Licurgo, primeramente Licurgo fue un guerrero espartaco que sin tener sangre real, por sus méritos llegó a ser rey. Entonces cuando él se murió, como parte de la conmemoración le hicieron una copa. Si se dan cuenta, la copa presenta dos colores. No se alcanza a apreciar muy bien aquí, pero debería ser acá como un tono rojizo y acá como un tono verde. Para que tome uno u otro color, depende de cómo la luz que ilumina la copa, la orientación, cómo llega la orientación a iluminar la copa, le da una o esa tonalidad. Imagínense, esta copa fue fabricada en el siglo IV de nuestra era. Entonces, imagínense la gente al ver este tipo de efectos, pues creía que era magia. Entonces, durante mucho tiempo, se han fabricado vitrales en las iglesias, no sé si los han visto ustedes, los vitrales de colores. Bueno, en la antigüedad, el procedimiento para fabricar esos vitrales era desconocido y se creía que solo había artesanos muy especializados que podían fabricarlos, ya era algo mágico. Bueno, pues resulta ser que Gustav Mie, un físico alemán, por ahí por 1908 propuso una teoría para explicar por qué los colores de los vitrales y por qué este tipo de efectos se manifiesta en este tipo de objetos. Y eso se debe, Mie explicó que debido al tamaño de las partículas, en este caso el vidrio tiene inclusiones metálicas, y el tamaño de las partículas es el que logra dar ese efecto a las diferentes tonalidades de efectos que observamos en los vitrales, pero también es lo que da ese efecto en la famosa copa de Licurgo. Bueno, pues ustedes en la actualidad, muchos de los materiales que se han descubierto, que se han fabricado, muchos de ustedes tienen algún dispositivo los que se presenta aquí, por ejemplo, distintos iPods, conocen también las celdas solares, los catalizadores que hay en los autos para disminuir la contaminación por la combustión de combustibles fósiles. Y bueno, y para tener autos que llaman ecológicos, la primera intención es de que la combustión sea menos dañina,
Pero no únicamente en ello intervienen los nuevos materiales, sino para hacerlos más ligeros, para poder tener motores eléctricos que ya no dependan del combustible, etcétera, etcétera. Los nuevos materiales. En la esquina podemos ver ahí una mano que tiene un objeto. Eso se le conoce en la actualidad, es un nuevo material reciente, tiene unos cuantos años, se llama aerogel. Es increíblemente ligero, es muy ligero. De hecho, hay imágenes donde este material se pone sobre una, no sé si conocen ustedes una flor que se conoce como diente de león. Entonces ponen el material y de gran volumen, y como si nada, la flor diente de león sostiene este material. Tiene una excelente rigidez y bueno, tiene una nueva cantidad de aplicaciones muy interesantes. Por ejemplo, en la esquina, en la otra esquina, vemos una mano donde tiene un objeto, no se alcanza a distinguir, pero es como una pantalla donde como una computadora. La idea es que este tipo de aparatos, el día de mañana ustedes tengan una televisión, agarran su televisión, pasan una simple hoja, la doblan, se la llevan y cargan con la televisión por donde ustedes quieran. Bajo consumo de energía. Pero también hay otros materiales, por ejemplo, que repelen el agua, se llaman hidrofóbicos. Y no nomás el agua, sino también otros contaminantes. Por ejemplo, su ropa se ensucia. Imagínese usted un material en el cual el polvo, usted con simplemente sacudir su ropa, se saca el polvo y quede completamente limpia. ¿Qué consecuencias trae eso? Pues bueno, se van a utilizar menos detergentes, menos consumo de agua, etcétera, etcétera. Tiempo para volver a tener su ropa limpia prácticamente instantáneamente. También tenemos otras aplicaciones en la nanotecnología para manipular la materia, no nomás la materia, células, desarrollar dispositivos como el que vemos que está sobre, en este caso sería sobre una célula, para manipularla. No nomás son células, sino también virus. De hecho, en la actualidad se está desarrollando nanopartículas en las cuales ya han tenido éxito al infiltrarse dentro de virus como el SIDA y bueno, y eliminar el SIDA. Al introducirse la nanopartícula dentro del cuerpo del virus, pues el virus no responde y generalmente muere. Entonces es una de las nuevas aplicaciones. La nanotecnología tiene una amplia gama de aplicaciones, solo les menciono unas cuantas de ellas. Algo, como les mencioné al principio, que ustedes tengan una idea de cómo se modela. Lo primero que debemos entender es la estructura de la materia. ¿Cómo se estructura la materia? Muchos de los materiales cristalinos que existen en la actualidad y los nuevos que se generan tienen un cierto arreglo periódico. Y todos los materiales cristalinos caen en alguno de estos tipos se conoce como redes. Si ven, el caso más simple es el cubito, donde en las aristas puede estar un átomo, ¿sí? En este caso, la longitud de cada una de las aristas es la misma. Por ejemplo, tenemos una cúbica en la que está el centro. Los átomos, además de estar en las aristas, pueden estar en lo que es el centro de cada una de las caras. Y bueno, tenemos diferentes ordenamientos. Entonces, ese es un paso importante para la gente que intentamos modelar algo, entender a qué problema nos estamos enfrentando. ¿Cuál es la estructura? Por ejemplo, para los materiales cristalinos, este es un sistema romboédrico. En este caso, este es el olivino. Los átomos se pueden adoptar uno de estos ordenamientos. En este caso es la ortoplaza y sería un ordenamiento monoclínico. En este caso tenemos la microclínica y que tiene un ordenamiento triclínico. En este caso tenemos el corindón,
Desgraciadamente no se ve, pero este es un material muy precioso, es un color rojo tipo rubí. Pero bueno, ¿qué significa que se arreglen los átomos de tal manera? ¿Cómo coincidimos los materiales? Bueno, para el caso más simple, vamos a suponer, en este caso vamos a tomar como ejemplo el oro. La unidad más pequeña, hay dos tipos de unidades muy pequeñas que utilizamos generalmente la gente que simula este tipo de materiales, que sería la celda unitaria o la celda primitiva. Generalmente trabajamos con la celda unitaria. En este caso vemos que la celda unitaria, si la reproducimos en una dirección, generamos esta que tenemos aquí. Si la reproducimos en otra dirección, así. Y si la reproducimos entre las tres dimensiones, pues tenemos una celda como la que tenemos aquí. Entonces, el material en bulto tiene miles de estas celdas. Una de las cosas que usamos nosotros es de que toda la información para un material en bulto es simplemente, si consideramos una celda la más pequeña. ¿Alguno de ustedes sabe qué es un material en bulto? ¿Han oído la palabra material en bulto? ¿No? Bueno, imagínense ustedes, vamos a poner un ejemplo muy simple. Un pedazo de un metal, hierro, una barra de hierro. El material se puede decir que es en bulto, pero si usted lo parte a la mitad, va a dejar de comportarse en bulto. Por ejemplo, sus propiedades van a variar simplemente por partir a la mitad la barra de metal. No. Y si partimos esa barra de metal más pequeña, la fraccionamos más pequeña, mientras el material, por muy pequeño que sea la unidad, si conserva sus propiedades físicas y químicas, el material se puede considerar como un bulto. Llega un límite en el cual la materia alcanza nos vamos hacia el mundo nano, donde el comportamiento ya no es el mismo. Por ejemplo, el oro se creía, bueno, la percepción era que el oro es uno de los elementos más nobles, difícilmente se oxida, difícilmente pierde sus propiedades, difícilmente interacciona, por ejemplo, con el oxígeno. Y eso se creía que siempre iba a pasar, por muy pequeña que hiciera el tamaño o el pedacito de oro. Pues resulta que a tamaño nano, las propiedades que exhibe, no nomás el oro, sino todos los materiales, es distinta a la que presentan los materiales en bulto. Hace unos 30, 40 años, se pensaba que las propiedades que uno podía explotar de un cierto material ya no podía ser, ya se habían alcanzado. Sin embargo, la aparición de estudios o experimentos que permitieran estudiar la materia a más pequeñas escalas, nos dimos cuenta que exhibía otras propiedades. Este material se llama la pirita, que también se le conoce como el oro de los pobres o el oro de los tontos, y se le llama así porque es muy parecido al oro, pero definitivamente no es oro. Entonces aquí tenemos también la celda más pequeña. Si la expandimos en las tres direcciones, pues al final tendremos algo así. Y este es un ejemplo de cómo los átomos se ordenan en este tipo de celdas unitarias. No todos los materiales son cristalinos, y de hecho es un error decir que hablar del vidrio como un cristal. Los átomos en este caso, para un vidrio común que estaría compuesto de silicio, oxígeno y sodio, la estructura atómica no es periódica. No es periódica. ¿Alguno de ustedes sabe por qué podemos ver a través de los vidrios? ¿Por qué no podemos ver a través de este material y a través de un vidrio? Sí? ¿Por qué sí podemos ver? ¿No? Bueno, pues nada más esto no lo tenía incluido como parte del patio. Pero resulta ser que la manera en que nosotros sabemos que esa pared blanca, que esta mesa es de un color café,
que esa sí es negra, es porque necesitamos que algo la ilumine, en este caso la luz solar. Los fotones llegan y chocan contra la superficie y rebotan, pero rebotan con una cierta frecuencia, que es el color característico. Cada color en la naturaleza, cada color tiene una frecuencia muy particular. Resulta ser que en el vidrio no podemos excitar los electrones de valencia. Entonces los fotones pasan a través del vidrio tratando de excitar otro, pero como hay mucha energía para excitar a un electrón y esos fotones no tienen esa energía, pues pasan a través prácticamente del vidrio, y esa es una razón por la cual podemos ver a través de un vidrio. Materiales nanoestructurados. ¿Qué estructura toma la materia a tamaño nano? Bueno, parecería, la materia a tamaño nano es muy curiosa. Para muchos puede ser solo un puntito, pero resulta ser que los átomos a escala nano se ordenan en formas de figuras geométricas muy conocidas por nosotros. Por ejemplo, aquí tenemos el icosaedro. Acá tal vez ustedes no, este sería un tipo de caedro que no se ejemplifica bien. Acá tendremos un dodecaedro. No sé si alcanzan a ver las caritas bien definidas de las nanopartículas. Bueno, también tenemos nanotubos de carbono, fullerenos o estructuras más complejas de carbono. Sin embargo, estas estructuras no son periódicas. Para que algo sea periódico, no quiere decir que tiene que reproducirse muchas veces. Entonces, como estas son estructuras muy finitas, no pueden ser consideradas sistemas periódicos. Métodos teóricos. Ahora, ¿cómo entendemos la física de este tipo de cosas? ¿Cómo la aplicamos? Bueno, pues existen dos tipos de métodos. Uno son los métodos basados en primeros principios, que son esos métodos que involucran la mecánica cuántica. Y otros métodos semiempíricos, que los métodos semiempíricos computacionalmente son menos exigentes, más fácil de obtener información, de la materia, pero la información no restringida. Un método semiempírico se toma información del macromundo, o sea, de las propiedades que tiene la materia en bulto, y también información del mundo a escala cuántica. Y en función de eso se construye una expresión matemática no necesariamente sencilla, con la cual podemos evaluar y obtener ciertas propiedades de los materiales a esa escala. ¿Alguno de ustedes ha oído hablar de las zeolitas? Zeolitas. Bueno, pero no han sido hablados, pero al menos sus mamás, sus hermanas, sus tías las manejan comúnmente. El jabón en polvo es uno de las cosas que usamos comúnmente y que las zeolitas están involucradas. Bueno, el tipo de zeolitas hay como alrededor de 200 tipos de zeolitas. Y aquí en México, nuestro país tiene ciertos reservorios donde naturalmente se puede obtener zeolitas. Y el tener ese material, podemos utilizarlos para desarrollar algún dispositivo o utilizarlo para generar jabón, etcétera, otras cosas, ¿no? También las zeolitas se utilizan en los filtros de agua. Para filtrar el agua y dejar los residuos, algunos residuos tóxicos, separarlos del agua líquida. Por ejemplo, aquí tenemos un tipo de zeolita, la que se encuentra acá arriba. Este es un tipo, se llama mordenita, y naturalmente la observarían como en esa figura. Este es otro tipo de zeolita que se llama iridionita, y naturalmente, como le encontraremos, sería de esta forma, ¿no? Bueno, aquí empleamos métodos de primeros principios, y en este caso estudiamos
Esto es un clúster de óxido de cobre, es dos cobres, un oxígeno, dos cobres, dos oxígenos, dos cobres, tres oxígenos, dos cobres, cuatro oxígenos. Si notan ustedes, esta figura que acompaña a esta otra, en este caso es las superficies equipotenciales. Nos dice qué tan fuerte captura esta zeolita a un cúmulo de óxido de cobre, en particular esos distintos tipos. Este es el caso para la ionita. Aquí, en este caso, tenemos dos cobres, no tenemos óxido de cobre. Aquí tenemos 3 cobres, 4 cobres y 8 cobres. Cuando uno estudia la estructura electrónica, lo que nos dice es que ocurre algo muy curioso. Y es uno de los resultados que últimamente se han obtenido. De que los clústeres mueven todo lo que se llama la estructura de bandas de la zeolita, y ellos son los que ocupan y le dan a la zeolita las nuevas propiedades. Eso puede tener alguna aplicación. El día de mañana nosotros como teóricos nos encargamos de explicar lo que ocurre. El día de mañana puede llegar una persona que esté interesada en este tipo de sistemas y que le pueda dar una aplicación. Ahora, aquí les voy a presentar ejemplos de potencial semiempírico. Esto es uno de los problemas que a mí me interesó hace mucho. Cómo la materia a tamaño nano se reorganiza. En este caso tenemos dos nanopartículas, y en esta simulación lo que pretendía hacer es impactarlas. Y una vez impactadas, ¿cómo se organizan los átomos de cada nanopartícula? Si ven, aquí se empiezan a ver como vértices donde los átomos se reacomodaron, dando una geometría que es conocida como el tipo icosaédrica. Bueno, ahí terminó. Y bueno, estudiando muchos choques de este tipo, pues se observó que las nuevas configuraciones no únicamente pueden adoptar un solo tipo de geometría. Lo interesante es que esto se observa experimentalmente. Entonces las simulaciones están reproduciendo algo que se observa experimentalmente. Aquí tenemos un nanotubo de carbono, se le impacta una nanopartícula de níquel, y cómo van los átomos de níquel, cómo se incorporan a la superficie del nanotubo de carbono. Y bueno, al final se abre un hueco para alojarse en la superficie del nanotubo de carbono. Aquí tenemos un nanotubo que es de doble pared, o sea que no nomás es una sola pared, sino que tiene otro nanotubo en su interior. Interacciona con una nanopartícula también más grande de níquel, ahí está interaccionando, y fíjense lo que ocurre en la vecindad de la nanopartícula. Se empiezan a desorganizar los átomos, y bueno, al final destruyen el nanotubo. O sea, lo que quiere decir es algo muy interesante. Una de las grandes preguntas es: ¿todas las simetrías posibles de nanotubos de carbono pueden aparecer en el experimento? Pues resulta ser que este tipo de simulaciones dicen no. Si en el ambiente hay nanopartículas de níquel, podrían dar al crecimiento de nanotubos con geometrías muy particulares.
Y bueno, aunque no se ve aquí, pues gracias. Muchas gracias. El final fue sorprendente. De todas maneras, supongo que va a haber muchas preguntas. Acuérdense que estamos en el momento de preguntas, comentarios, sugerencias. Entonces ustedes tienen la palabra. Adelante. El modelado computacional, ¿con qué lenguaje o paquete o software lo hace? Ya esto es para ustedes jóvenes, es muy importante. Las matemáticas son muy importantes y para traducirlos después en un programa, ¿no? Y eso se puede usar cualquier lenguaje de programación. En particular, muchos de los lenguajes, el lenguaje predilecto es Fortran, porque Fortran tiene una alta precisión numérica, lo que es importante a veces para determinar las propiedades con una buena precisión, y también en C. Son dos lenguajes en los cuales se programan generalmente la gente que hace este tipo de cálculos. Ahora, la plataforma no es Windows. Windows es muy inestable. Lo que se usa es Linux. Entonces, ¿alguna otra pregunta? Mientras la piensan, yo te puedo preguntar, acuérdate que mencionaste primeros principios y mencionaste semiempíricos. ¿Les podrías más o menos mencionar la diferencia entre uno y otro? Claro. Los métodos de primeros principios, con que lo mencioné muy someramente, es utilizar la teoría de la mecánica cuántica. Para hacer muchos de estos cálculos hay ciertas aproximaciones que se utilizan. Por ejemplo, en algunos casos, o en la mayoría de los casos, el núcleo del átomo es considerado como fijo y los que se mueven son los electrones. Esa es una de las aproximaciones. Hace uno distintas series de aproximaciones en términos de la mecánica cuántica. ¿Por qué? Porque es muy complejo, es altamente costoso desde el punto de vista computacional realizar con toda la información que podría dar a través de la propia información de un solo átomo, ¿no? Y más cuando tiene una enorme cantidad de átomos. Ahora, con respecto a los semiempíricos, a diferencia de la mecánica cuántica, son potenciales, ahorita explico qué es un potencial, del tipo newtonianos. Son potenciales muy, muy sencillos, bueno, más sencillos que la mecánica cuántica, pero tiene información del mundo. Para obtenerlos se toma información del mundo, de las propiedades de la materia en bulto, y también información de la materia del mundo cuántico, y se hace esa información se mezcla y se obtiene un potencial. Entonces, pero la desventaja es de que en términos de los métodos semiempíricos no podemos obtener información de la estructura electrónica fina de la materia. Por eso depende qué es lo que queremos entender. Si queremos entender cómo evoluciona la materia, bueno, pues están los semiempíricos. Si queremos entender a detalle qué propiedades electrónicas tiene una cierta configuración, por ejemplo las ceolitas con los clústeres de óxido de cobre o de cobre, entonces emplearíamos métodos de primeros principios. Ok, ¿alguien tiene alguna pregunta, comentario? Bueno, mientras lo siguen pensando, para ilustrar, por ejemplo, los dos métodos en donde pasó los videos, ese sería un ejemplo de un método semiempírico. Ahí, si ustedes observan, los átomos completos los está considerando como esferitas y no le preocupa la configuración electrónica. Y en el primer caso que presentó, pues ahí sí específicamente está viendo cómo se reacomodan los electrones para formar el material, ¿no? Sin miedo, lo que se les ocurra, adelante. Para generar un nanomaterial, ¿hay manera de decidir qué tipo de estructura cristalina se desea o se puede seleccionar? Bueno, aquí volvemos al principio. La materia a tamaño nano no es cristalina. Uno como toma de primera base las observaciones experimentales. Este tipo de para modelar ese tipo de
uno toma en cuenta la información que se obtiene experimentalmente, la gente que trabaja en el laboratorio. Posteriormente, en base a esa información, uno puede proponer ideas locas, y esas ideas locas pueden conducir a nuevas configuraciones que no necesariamente son observadas. Por ejemplo, gracias a los choques, y no lo mencioné, este tipo de, lo que vemos en la figura B, tenemos la estructura, si la ven ustedes es tipo cilíndrica, y si la ven de lado y la cortan, ustedes verían como que los átomos están arreglados helicoidalmente. Resulta ser que teóricamente algunas personas habían explicado que podían surgir, pero en base a este tipo de simulaciones lo que se propone es la manera en la cual se pueden obtener. Resulta ser que más adelante experimentalmente se han observado. Entonces, de alguna manera, la teoría precedió a lo que se observa experimentalmente, pero muchas cosas dependen para empezar a formularlas, dependemos de las observaciones experimentales. No sé si respondes. Bueno, jóvenes, acuérdense que precisamente vienen aquí para bombardear con preguntas al expositor, es su momento. Adelante. Mira, recién llegué, es una analogía o más bien una explicación de cómo un átomo, cuando lo hacen en el término del SIDA, ¿verdad? Que finalmente yo creo que cualquier esfuerzo científico tiene que ir encaminado al bienestar humano, ¿no? Esa es la finalidad. Entonces hablas de algo que a mí me hizo interesante, que cómo puede impactar o cómo puede ayudar ahorita a la situación de la contaminación en la que estamos inmersos, ¿no? Y tantas enfermedades nuevas que hay y que va a seguir habiendo, ¿no? Por las nuevas, los cambios climatológicos y todo lo demás. Pero ese principio, al menos quiero partir de ahí, de lo que dijiste, es que como una célula o un átomo infectado ¿usted el nombre de China, ¿no? Había una forma de cómo contaminarlo, cómo contrarrestarlo y eliminarlo, ¿no? Que finalmente, pues eso yo creo que sería un camino muy interesante para la nanotecnología, enfocarla por ahí para el bien vivir de la humanidad, ¿no? Que una vez que el ser humano esté bien, se vaya protegiendo de todas estas nuevas cosas que va viendo, pues puede desarrollar en otros campos, ¿no? Entonces, a ver si pudieras abundar eso, de cómo pudiera impactar eso y el beneficio que pudiera traer y el interés sobre todo para meterse a ese mundo de la ciencia, esa parte del mundo de la ciencia, ¿no? ¿Alguno de ustedes ha comido una carne asada? No. Entonces, ¿todos conocen lo que es una carne asada? ¿Han ido a comer tacos? Sí, pero más en particular los de asada. ¿Sí? Pues resulta ser que en la combustión del carbón, ahí aparecen nanoestructuras, pueden aparecer fullerenos y nanotubos de carbón. Siempre han estado ahí. El problema no es que nunca habíamos tenido la capacidad de observarlas. Y una vez que se observa, entender qué propiedades tienen. Y una vez que se entiende qué propiedades tienen, qué aplicaciones podemos dar. La nanotecnología es muy ambiciosa. La tecnología, al parecer, nos ofrece una respuesta a miles de problemáticas que tenemos en la actualidad. Como el compañero aquí presente, José Luis, como el compañero José Luis aquí presente, esto no es únicamente restringido al campo puramente científico, y cuando me refiero a puramente científico son como objetos extraños a estudiar, sino la intención es darle alguna aplicación. Algo muy importante, una de las problemáticas muy importantes es, por ejemplo, el SIDA que mencionaba, pero también las problemáticas que estamos interesados es, por ejemplo, a consumir menos energía o desarrollar dispositivos que consuman menos energía, desarrollar dispositivos que utilicen la luz solar
para producir energía o para activar un cierto dispositivo. El día de mañana tal vez su celular ni siquiera lo tengan ustedes que conectar a energía eléctrica. Con simplemente hecho de ponerlo a interacción con la luz solar, pues, se va a cargar y ustedes no van a tener que invertir dinero o invertir energía eléctrica. Y al no invertir energía eléctrica, ustedes van a ayudar a no contaminar, disminuyendo el consumo de combustibles fósiles que contaminen nuestro planeta. Dispositivos que van a, por ejemplo, las computadoras van a ser muy rápidas. Lo que tenemos ahorita es como si ustedes pusieran a un jugador, a un corredor de olimpiadas a competir con un bebé de 2 días de nacido, a carreras. El día de mañana va a ser tan rápido. Y no nomás eso, la capacidad de almacenamiento de información, la capacidad de manipular la materia para diversos propósitos, por ejemplo, para las enfermedades. Poder el día de mañana desarrollar un robot que al introducirse, ya las operaciones sean cosas del pasado, sea algo prehistórico. Ustedes van a introducir un cierto nanorobot que va a ir a hacer nanocirugías, o robots que van a atacar ciertos virus. Entonces, la nanotecnología ofrece un amplio rango y es muy ambiciosa en todo, pero para poder resolver problemas tenemos que entender la materia, cuál es su comportamiento. Por ejemplo, ¿por qué los átomos se ordenan de esa manera? Da un ordenamiento muy particular. Las propiedades que la materia, las propiedades del comportamiento es distinto. Aunque todas estas nanopartículas que ven aquí tienen las mismas distintas unas a otras. Entonces el reto es ese, entender el comportamiento de la materia para tratar de solucionar o proponer nuevas soluciones a problemas que hasta el momento no han sido resueltos. Bueno, tienen todavía hay un poco más de tiempo si alguien quiere hacer alguna pregunta. Ahí está, ¿otra? Por ejemplo, había visto yo en una página de Facebook así medio científica de que había esponjas hidrofóbicas para los derrames de petróleo, pero no me explicaba muy bien cómo funcionaba. Es nanotecnología eso, por ejemplo. Sí, yo también no le he puesto suficiente atención, pero los nuevos materiales no únicamente involucran la nanotecnología. O sea, por ejemplo, las ceolitas que mencioné hace rato, que utilizamos frecuentemente para el jabón en polvo, no necesariamente estamos hablando de materia de tamaño nano. Entonces, sin embargo, la intención es entender más de la materia, porque hay muchas cosas que todavía seguimos sin entender. Desgraciadamente no te puedo responder tu pregunta porque no conozco si ese material es estrictamente correspondiente al mundo nano o es un nuevo material o que se ha obtenido no necesariamente en la escala nano. ¿Alguien más? Bueno, una última cosa. ¿Quién de ustedes conocen a Beethoven? ¿A Beethoven? Sí. Bueno, Beethoven fue un gran genio en la música. ¿Quién de ustedes ha oído hablar de Da Vinci? Da Vinci no únicamente fue un pintor, también fue un gran ingeniero. ¿Quién de ustedes ha oído hablar de Einstein? ¿Quién de ustedes ha oído hablar bueno, hay una gran infinidad de grandes científicos. ¿Qué diferencia hay entre ellos y ustedes? Se enfocan mucho en una sola cosa. Bueno, esa es una posible respuesta y en parte sí, es cierto. Pero esas personas, todos esos grandes genios tenían 2 manos, 2 pies, una cabeza, un cerebro, tal vez más pequeño que el de ustedes. Entonces, ahí están las cosas, ahí están los nuevos descubrimientos, y no únicamente en física, en química, en música, en arte,
pero elijan algo y el día de mañana lo que quieran ser ustedes, háganlo bien, enfóquense, traten de llevarlo más allá, no únicamente vean pasar a mucha gente. Y pues él hace cosas porque es un gran genio o sacaba puros 10. Yo sacaba 6, 7 en la secundaria, en la prepa. Pero llegó un momento en que me interesé. Entonces, es cuestión de uno. Elijan lo que quieran ustedes, un deporte, lo que ustedes quieran, pero dedíquenle. Y no se conformen con solo practicarlo, solo hacerlo. No compitan con sus compañeros, compiten contra el mejor. Porque no se vale que uno de ustedes me juega unas carreras y yo le gano, soy el mejor del mundo. O él me gana, yo no me... No, compita contra alguien grande. Tomen ese riesgo. Y bueno, pues ahora sí. Muchas gracias. Solo hay que entregar el reconocimiento. Dice Matematique AC, agradece al doctor Joel Antúnez García por su plática, una visión general del modelado teórico de los materiales cristalinos y nanoestructurados que impartió el día de hoy en esta institución o en las instalaciones de esta organización, apoyando con ello la difusión de las matemáticas, la ciencia y la tecnología. Esperamos poder contar con su presencia en un futuro cercano. Ensenada, Baja California, 10 de octubre de 2013.